Saludos estudiantes, les saluda su maestra Margarita Salazar. En esta ocasión vamos a iniciar la unidad número 4, llamada el átomo. Quiero indicarles que para esta unidad será necesario que usted tenga a la mano su tabla periódica, ya sea de manera física o de manera digital. Si usted la compró a principio de año, pues esa ocupe le va a servir bastante. Y si ocupa la del libro, pues tampoco hay problema, la puede utilizar. Bueno, en esta unidad vamos a hablar sobre el átomo. Hay dos temas que debemos desarrollar y en esta ocasión vamos a iniciar la unidad para que usted sepa de qué trata. Bueno, la competencia de la unidad es que usted deberá representar y describir la estructura actual del átomo para valorar su utilidad en la vida cotidiana por medio del análisis y comparando las características y propiedades de algunos elementos químicos. Eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que vamos aprendiendo los diferentes temas, ¿sí? Es una competencia, o sea, una capacidad que usted va a adquirir al final de esta unidad. Para hablarles un poco, la unidad número 4 da inicio a la rama de las ciencias naturales, que es la química. Entonces, vamos a hablar primero de qué es química para que usted sepa. La química es una rama de las ciencias naturales que se encarga de estudiar la composición y las propiedades de la materia y también todas las energías involucradas en las transformaciones que sufre la materia. Aquí es importante recordar que la materia tiene diferentes estados: el estado sólido, el estado líquido y gaseoso, y el estado plasma, que es un estado alterado de la materia. Acá vamos a hacer un recorrido para que usted se familiarice con la química y con los átomos. En primer lugar, ¿de qué estamos hechos? Si nos miramos, pues vemos a un individuo completo. Pero, ¿de qué estamos hechos en realidad? En principio estamos hechos de átomos. Cada uno de nuestros cuerpos y de todos los seres vivos y de toda la materia en general está formada por átomos. Estos átomos se unen, así como vamos viendo acá, diferentes tipos de átomos se van uniendo, formando enlaces, y a eso le llamamos moléculas. Esas moléculas se pueden unir, ¿verdad? Y luego forman las llamadas macromoléculas. Cuando tenemos esas macromoléculas, dan origen a lo que conocemos como célula. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Entonces, acá todo ser vivo tiene células. La célula, ya sabe usted que está conformada por varios organelos. Bueno, luego de la célula, ¿de qué estamos hechos? De tejidos. Las células se unen y forman tejidos, así como los átomos se unen y forman moléculas, luego forman macromoléculas, esas macromoléculas forman células, las células individuales se especializan y forman tejidos, por ejemplo, el tejido epitelial, que es el tejido que recubre a todo ser humano. Bueno, los tejidos se agrupan y forman los llamados órganos que tiene cada individuo. O el órgano, por ejemplo, del corazón está formado por un tipo de tejido. ¿Qué tejido? En este caso, un tejido muscular. Luego, los órganos se unen para formar un sistema de órganos. Es así que, por ejemplo, órganos como el estómago, como el intestino delgado, el intestino grueso, dan origen a un sistema llamado sistema digestivo. Luego, esos sistemas de órganos conformados, ¿verdad? Sistemas de órganos como sistema reproductor, sistema respiratorio, sistema circulatorio, dan origen a un organismo vivo. Bueno, es así que estamos hechos. Vamos a cubrir este día los indicadores de logro siguiente: el 4.1, el 4.2 y el 4.3, con mayor énfasis en el 4.1 y 4.2. El 4.1 nos pide que podamos explicar con seguridad que el átomo es la partícula más simple de un elemento químico que conserva todas sus propiedades. Incluso esa es la definición de átomo. 4.2
Dice, representa y describe con creatividad los diferentes modelos atómicos que ilustran la evolución de la concepción de la estructura del átomo. En esta ocasión, pues no lo va usted a representar, basta con que los observe y que los entienda y que los pueda describir a manera personal. ¿Qué contenido vamos a abordar esta vez? El contenido es el átomo. ¿De qué vamos a partir? Ahora vamos a hablar de la definición de átomo y luego vamos a hablar de la evolución de los modelos atómicos, desde Demócrito hasta el modelo de la mecánica cuántica, que es el modelo de Schrödinger. Vamos a pasar por Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. Eso vamos a conocer ahora. Es importante que usted conozca estos modelos porque cada uno de estos personajes se hicieron una idea abstracta de cómo se podía representar la materia. Además, este contenido es muy importante porque él se dará la base para posteriores temas, donde usted, ¿verdad?, necesita saber la evolución de los modelos y también necesita saber qué es el átomo. Espero que sea de su agrado cómo lo he representado y que vayamos aprendiendo juntos. Recuerde, este es un video, usted lo puede pausar cuando usted quiera, lo puede retroceder y en ese sentido pues es una ventaja, ¿verdad? No es nada más una vez que yo le voy a contar las cosas, sino que usted puede repetirlas. Hablemos primero qué es la materia. La materia se define como cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio, además que tiene propiedades como la masa, el volumen y también tiene energía asociada a ella. Un elemento químico, y esto es fundamental que usted lo sepa. Por decirle así, esto es una pregunta básica de examen. Elemento base, elemento químico, parte fundamental de la materia que está formada por un solo tipo de átomos y no puede descomponerse en elementos más simples mediante cambios químicos. Cuando hablamos de elemento químico, estamos hablando de una parte importante de la materia que está formado por un solo tipo de átomos. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos del elemento químico azufre, el azufre está formado por átomos de azufre. Usted en su tabla periódica puede ir observando todos los elementos químicos que existen en la naturaleza. Va a encontrar una tabla enumerada del número 1, que es el hidrógeno, hasta el número 118. En esta tabla usted va a encontrar a todos los elementos, ¿sí? Entonces, ese es un punto de partida para los elementos químicos. Bueno, luego dice que es el átomo, importante también. Viene del griego átomo, que significa indivisible, porque en aquellas épocas, pues, la idea era que el átomo no se podía dividir. Ese es el significado. ¿Y con qué definición nos vamos a quedar? El átomo es la partícula de la materia más pequeña que conserva las propiedades del elemento químico. Un átomo posee las propiedades que tiene un elemento químico. Por ejemplo, un átomo de azufre tiene las propiedades que tiene el elemento azufre. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, que es un no metal, es una de las propiedades, ¿verdad? Que no es soluble en agua, sino que es soluble en alcohol, en algunos como en alcohol. Bueno, avancemos. Esto es una idea para que usted se haga. Dice, ¿cuánto mide el átomo? Y póngase en el ejercicio de imaginarse una cancha de fútbol y que esa cancha de fútbol resulta ser, ¿verdad?, un átomo. Y que si usted toma un botón de su camisa y lo coloca al medio de esa cancha, ese sería el núcleo del átomo. Entonces los átomos son esencialmente vacíos, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Eso va a depender del tipo de átomo. Un átomo de hidrógeno tiene un radio pequeño, un átomo de francio pues tiene un radio mucho más grande, pero la medición se da en nanómetros y miden a escala, ¿verdad? Menos de un nanómetro, 0,1 nanómetro, por ejemplo. Son muy pequeños. Ahora entremos en esto que es muy importante. ¿Cuáles son las partes del átomo?
El átomo está constituida por dos partes, un núcleo central y la corteza. El núcleo central tiene carga positiva. A ese núcleo lo rodea una corteza que posee los electrones con carga negativa. ¿Cuál es la estructura del átomo? Acá en esta imagen usted puede observar la ilustración de un átomo. ¿Qué podemos ver? Al centro de color rojo vamos a encontrar el núcleo. Ese núcleo posee a los protones, que son la carga positiva, y también posee a los neutrones, quienes no tienen carga. Luego, rodeando a este núcleo y girando, están los electrones, los cuales poseen carga negativa. Ahí podemos ubicarlos. Algo muy importante acá, con la misma ilustración, es decir que los electrones giran alrededor del núcleo, o sea que no están fijos. Esas regiones del espacio se denominan orbitales. Son las regiones donde los electrones pueden girar. Dice, los átomos grandes albergan a varios orbitales o capas de electrones y los átomos pequeños pues albergan a una menor cantidad de orbitales. El orbital más externo se le llama capa de valencia porque determina cuántos enlaces puede formar un átomo. En las reacciones químicas es necesario saber con cuántos electrones tiene un átomo en la capa de valencia, porque las reacciones químicas dependen de los enlaces que pueda formar ese elemento con los electrones que tiene en su última capa. Si usted mira su tabla periódica, va a observar que hay átomos como el hidrógeno que tiene nada más un electrón. Entonces, su capa de valencia tiene nada más a un electrón. Si nos vamos al helio, va a observar que tiene dos electrones. O sea que en su capa de valencia hay dos electrones. Y así sucesivamente. Dice acá, ¿cuáles son los símbolos de las partículas subatómicas? Importante que conozca los símbolos. Los protones se simbolizan con una letra P minúscula, no mayúscula, y luego un índice, un superíndice del signo más. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva. Luego los neutrones con una N minúscula y un 0, porque no poseen carga. Los electrones con una letra E minúscula y luego un signo negativo como superíndice. No es abajo ni en medio, es arriba. ¿Por qué negativo? Porque tienen carga negativa. Bueno, estructura del átomo. Dice acá, ¿cómo te imaginas que es un átomo por dentro? ¿Cómo se representa un átomo? Bueno, la respuesta es, se representan con los modelos atómicos. Y como lo decía, un modelo es una abstracción mental de cómo se puede representar ciertas partículas del universo.